Buenas tardes a todos y gracias por asistir a este encuentro digital sobre caudales ecológicos, que ha levantado una gran expectación con más de 500 inscritos. Este evento, organizado por Yagua y Scratch, tiene el objetivo de dar a conocer en mayor profundidad la metodología para establecer los caudales ecológicos y debatir sobre si es necesaria la subida de los caudales ecológicos en el río Tajo y sus implicaciones para el trasvase Tajo Segura. Y es que la Directiva Marco del Agua, el marco de referencia para la protección ambiental de nuestros ríos, aguas subterráneas, de transición y costeras, obliga a todos los Estados miembros a realizar un proceso de planificación hidrológica de todas sus cuencas, en el que se asegure el cumplimiento de las demandas en cantidad y calidad suficiente y se respete el objetivo medioambiental de la protección del buen estado de las masas de agua. Para ello, España establece un régimen de caudales para cada masa de agua superficial en función de sus características particulares como una herramienta más para intentar lograr el buen estado de sus cauces. Es especialmente llamativo el caso de los caudales ecológicos de las masas de agua relacionadas con el trasvase de Tajo Segura, debido a que su valor condiciona de manera determinante el volumen trasvasado de una cuenca a otra. Para hablar sobre este tema, tenemos hoy con nosotros a Luis Garrote, catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid, y a Fernando Mariño, director de Ingeniería y Ciencia Ambiental, que charlarán en un cara a cara moderado por Alejandro Maceira, fundador y director de Yagua. Antes de dar comienzo al debate, les recuerdo que también pueden seguir este evento a través de redes sociales con el hashtag Caudales Ecológicos. Y sin más dilación, damos paso a Alejandro Maceira, fundador y director de Yagua, que moderará el cara a cara. Pues muchas gracias, Águeda. Muy buenas tardes a todos los asistentes y gracias por acompañarnos en este encuentro digital sobre los caudales ecológicos, un asunto de enorme importancia en la planificación hidrológica y, por tanto, en la gestión del agua en nuestro país. Es un honor, como decía Águeda, tener hoy con nosotros a dos de los más reconocidos expertos en este ámbito, que sin más dilación paso ya a presentarles. Por un lado, Fernando Mariño, director de Ingeniería y Ciencia Ambiental. Fernando es doctor biólogo y maestro en Ingeniería Ambiental. Cuenta con más de 35 años de experiencia en consultoría ambiental, habiendo trabajado para diferentes empresas de ingeniería y consultoría, organismos internacionales como PNUD, PENUMA, el BID, etcétera, administraciones públicas como confederaciones hidrográficas, agencias del agua, etcétera, y empresas hidroeléctricas como Naturgy, Enel, Endesa o EDP. En el área de caudales ecológicos, desde el año 95 hasta la actualidad, ha participado tanto para empresas privadas como para el sector público en la determinación de caudales ecológicos mínimos por métodos de simulación de hábitat, seguimiento ambiental y validación de caudales ecológicos y seguimiento y efectos sobre el estado ecológico de los sistemas acuáticos en más de 100 proyectos en España y América Latina. Además de Fernando, tenemos con nosotros a Luis Garrote de Marcos. Luis Garrote es doctor ingeniero de caminos y catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid y coordinador del Grupo de Investigación en Hidroinformática y Gestión del Agua de esta universidad. Ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con la gestión de sistemas complejos de recursos hídricos e impactos y adaptación al cambio climático. Luis, Fernando, bienvenidos a este encuentro digital. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Si os parece, yo iré lanzando algunas preguntas para centrar el debate que vamos a tener hoy, este cara a cara, pero por supuesto sois libres de interactuar también entre vosotros y complementar las respuestas que vayáis dando. La primera pregunta es para Luis Garrote. Luis, nos gustaría que nos explicaras qué son exactamente los caudales ecológicos y qué dice la Directiva Marco del Agua sobre ellos. Bueno, muy bien, gracias, Alejandro. Yo quiero, antes de eso, comenzar agradeciendo a Yagua y a Scratch, a la organización, la oportunidad que me dan de participar en este seminario, en este foro tan interesante como es Yagua, donde, por cierto, me encuentro pues, muy cómodo, ¿no? Porque siempre me he dedicado a los temas relacionados con el agua.
quizá no tanto con las cuestiones de caudales ecológicos, porque mi mundo es más la hidrología, los recursos hídricos, yo no soy un experto en biología, pero bueno, dentro de lo que pueda, pues daré mi visión, ¿verdad? Y con relación a la pregunta que haces, Alejandro, pues los caudales ecológicos están definidos en la legislación española desde hace ya bastantes años, ¿no? En la legislación, la definición que se ha elegido es relacionarlos con la vida natural que habitaría en el río, de forma que se definen los caudales ecológicos como aquellos caudales que mantienen como mínimo la vida piscícola y la vegetación de ribera que habitaría o pudiera habitar de manera natural en un río. Es una definición amplia y muy orientada a las cuestiones biológicas y ecológicas. Con relación a la Directiva Marco del Agua, realmente no menciona los caudales ecológicos como tal. Uno busca en la Directiva Marco y no aparece el término caudales ecológicos y probablemente ni siquiera términos equivalentes. Pero eso no quiere decir que no los tenga en cuenta o que no tengan acomodo en la Directiva Marco, ¿verdad? La directiva está principalmente centrada y orientada al buen estado ecológico de las masas de agua y para eso lo que hace es establecer distintos tipos de indicadores de estado. Hay indicadores de tipo biológico, son los que se consideran más importantes, pero también hay indicadores hidromorfológicos, químicos, físico-químicos, etc. Y estos indicadores se vinculan al estado ecológico de las masas de agua. Cuando la Directiva Marco menciona el caudal, lo menciona como un indicador hidromorfológico, y realmente a lo que se refiere es al régimen hidrológico, no tanto al caudal instantáneo que pueda haber, sino al régimen, al conjunto de valores de caudal que ocurren en un determinado lugar a lo largo del tiempo. Esta referencia al régimen hidrológico como un indicador hidromorfológico está también vinculada a una evaluación del estado que siempre queda supeditado a los otros tipos de indicadores, sobre todo a los biológicos. Es decir, considera que un régimen hidrológico es adecuado en tanto en cuanto no condicione o no determine, no perjudique el alcance de valores satisfactorios en otros indicadores de tipo biológico. Ese es el acomodo que tienen los caudales ecológicos en la Directiva Marco del Agua. Muchas gracias, Luis. A partir de aquí, de esta definición, Fernando, la cuestión que se nos plantea es cómo se determina el valor de estos caudales ecológicos y quién debe ser el encargado de determinarlos. Sí, bueno, primero buenas tardes y también agradecer a IAGUA y a SCRAT la invitación para este webinar, que en concreto en el tema de caudales ecológicos es un tema apasionante en el que, bueno, pues ahí llevamos trabajando muchos años, no solamente mucha gente, un tema conflictivo en España y fuera de España. Y yo creo que traéis un tema de mucha actualidad y que permanentemente sigue vigente. ¿Quién determina o en qué momento se determinan los caudales ecológicos? Bueno, el caudal ecológico forma parte del proceso de planificación hidrológica de cuenca y lo determina las confederaciones, las demarcaciones hidrográficas en el caso de España. También en el caso de España, claramente, la forma de determinar el caudal ecológico viene recogida en la Instrucción de Planificación Hidrológica, la famosa IPH, ¿no? Que es una instrucción que se promulgó en el año 2008, ya tiene 13 años, y en esta instrucción se define, se establece la metodología de cálculo y se detallan todos los aspectos relacionados con los componentes del caudal ecológico, situaciones en donde se deben aplicar, cómo se deben aplicar, etc. Básicamente, la Instrucción de Planificación Hidrológica contempla dos métodos para la determinación de estos caudales. Por un lado, los métodos hidrológicos, en el que, bueno, yo creo que Luis sí tiene mucho que decir en esto, ¿no? Porque básicamente parten de estudios hidrológicos de detalle en las cuencas o subcuencas donde se quiere determinar ese caudal ecológico. Y el segundo método que
establece la EPH es los métodos de simulación de hábitat físico, que son un poco en los que yo más he trabajado y tengo un poco más de experiencia. Estos métodos de simulación de hábitat físico empezaron, que no son los únicos realmente que nos permiten determinar caudales ecológicos. Pero bueno, son métodos que empezaron o que se desarrollaron más o menos en el año 78 por el equipo del doctor Bobby en Estados Unidos. Nosotros al doctor Bobby lo trajimos a España en el año 94, 93, 94, para que digamos que fue cuando empezamos a aplicar la metodología IFIN-FAPSI, ¿no? Que es como se conoce a esta metodología de simulación de hábitat. Entonces, bueno, básicamente esos son los dos métodos que se emplean en la determinación de los caudales ecológicos. Muchas gracias, Fernando. Luis, ¿quieres complementar algo a este respecto? Bueno, creo que Fernando lo ha explicado muy bien. Simplemente como comentario, decir que por qué motivos se proponen dos tipos de métodos. Bueno, yo creo que en la normativa lo que se ha buscado es un equilibrio entre la necesidad de información y el esfuerzo que pueda costar determinarlo y la fiabilidad o la representatividad de los resultados. Entonces, desde ese punto de vista, en general es bastante más sencillo estimar los caudales ecológicos a partir de métodos hidrológicos que a partir de métodos de modelación o simulación de hábitat. Por eso se ofrecen estas dos posibilidades. Lo que dice la instrucción es que como procedimiento básico se proponen los métodos hidrológicos y se plantea que se utilicen los métodos de simulación de hábitat como una validación del resultado de los métodos hidrológicos. Y si se detecta una discrepancia importante entre los resultados de los dos métodos, pues lo que plantea es continuar estudiándolo, hacer unos estudios más avanzados, más de detalle, para poderlo cuantificar con mayor conocimiento de causa. Pero está claro que el cálculo de los caudales ecológicos tiene un coste muy importante, muy significativo, y por ello se ofrece la posibilidad del cálculo simplificado a partir de métodos hidrológicos que permite, pues, entre otras cosas, por ejemplo, su cálculo en un número muy elevado de puntos dentro de la red hidrográfica, cosa que por simulación de hábitat pues, sería mucho más difícil. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, habéis explicado un poco qué son los caudales, qué dice la directiva, cómo se determinan. Vamos ahora a la parte un poco más práctica, a la implementación de estos caudales ecológicos, una vez que se calculan y se conocen. Sabemos que la Directiva Marco del Agua, la Instrucción de Planificación Hidrológica, establece unos objetivos ambientales, unas herramientas para lograrlos, pero también establece unas posibilidades de excepciones, de costes desproporcionados, etcétera. Luis, ¿son de obligado cumplimiento estos caudales ecológicos? ¿Cómo se implementan esos resultados digamos, en la realidad, en la gestión del agua del día a día? Bueno, vamos a ver. Esto es una pregunta compleja y difícil de responder. Desde el punto de vista formal o legislativo, los caudales ecológicos son evidentemente de obligado cumplimiento. Realmente la normativa sobre caudales ecológicos tiene dos vertientes, ¿no? Una que corresponde a la definición técnica y al método de cálculos o estimación, que básicamente está vinculado al proceso de planificación hidrológica y se recoge en el reglamento de planificación hidrológica y en la instrucción de planificación hidrológica. Pero luego hay otra segunda parte que hace referencia a su exigibilidad, al procedimiento para el seguimiento, para su puesta en marcha, la monitorización, la aplicación práctica, incluso pues, las posibles sanciones por el incumplimiento. Y eso está encomendado al reglamento de dominio público hidráulico. Se entiende que es una materia más vinculada a la gestión del dominio público hidráulico. En toda la normativa, los caudales ecológicos tienen una gran importancia. Se consideran una restricción que se impone a los sistemas de explotación que es imposible rebasar, salvo algunas excepciones que están claramente tipificadas. De manera que el empleo de estos recursos, estos volúmenes de agua que corresponden a los caudales ecológicos,
queda prohibido para cualquier uso, con una única excepción, y es cuando se vea comprometido el abastecimiento de poblaciones y no se puedan movilizar recursos extraordinarios de ninguna otra manera, incluyendo pues, cualquier tipo de recurso, como por ejemplo la desalación de agua de mar, las transferencias entre cuencas, etcétera, etcétera. De forma que nadie puede disponer de ellos. No pueden disponer los usuarios particulares, pero tampoco puede disponer de ellos la administración. Desde este punto de vista, es lo que se trata es de proteger un bien supremo, que es el cuidado del medio ambiente, y por lo tanto son claramente de obligado cumplimiento, y así lo recoge la normativa. Hay en realidad muy pocas excepciones en las que se considera que no se deben cumplir los caudales ecológicos. Una de ellas es evidente, y es en los ríos que no están regulados, en los que no se puede actuar sobre el régimen hidrológico, pues cuando la disponibilidad natural no lo permita. O sea, si por el río viene menos caudal del que se ha definido como caudal ecológico, pues evidentemente la normativa contempla ahí una excepción. El mismo tipo de excepción se contempla en la explotación de embalses en ríos regulados, pero solamente en condiciones normales o habituales. Esto no se aplica si aguas abajo de la presa, aguas abajo del embalse, hay zonas protegidas con alguna figura ambiental, por ejemplo, de la Red Natura o un humedal Ramsar. En ese caso, el gestor del embalse está obligado a desembalsar una cantidad de agua superior a la que está entrando para poder atender los caudales ecológicos. Incluso también si se sabe que ese tramo tiene una cierta situación de estrés hídrico que se podría aliviar desembalsando agua, pues también contempla la normativa que se pueda llegar a desembalsar agua en esas condiciones. Y finalmente hay una tercera excepción, que es la que corresponde a sequías prolongadas, siempre y cuando estén recogidas adecuadamente en los planes especiales de sequía, esa situación esté bien tipificada, pues la normativa plantea un régimen menos exigente de caudales ecológicos, donde se rebajan estas cifras para poder superar esta situación de sequía sin alterar demasiado los usos. Esta es la situación de referencia. Luego la normativa también, además de especificar en qué condiciones es obligatorio el caudal ecológico, también nos da una serie de criterios para su incumplimiento, pero la verdad es que son criterios muy, muy exigentes. Se tolera un incumplimiento de caudales ecológicos solamente de forma temporal, circunstancial y con una duración de tiempo relativamente breve. De forma que lo que podemos plantear es que una vez que los caudales ecológicos han quedado oficialmente reconocidos, también es cierto que la normativa plantea todo un proceso de implantación de caudales desde el momento en que se calculan en el plan hidrológico hasta que realmente se adoptan en la práctica como un criterio de gestión. Hay todo un proceso se llama de concertación, pero una vez ese proceso de concertación se ha finalizado y se ha centrado, se ha definido el caudal ecológico, lo que dice la normativa es que son de obligado cumplimiento y, por lo tanto, una vez establecidos, obligarían a todo el mundo. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna matización en este tema, Fernando? No, perfecto. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, también para Luis. Una confusión habitual es la que se refiere a los caudales ecológicos y los caudales mínimos. ¿Podrías, Luis, explicarnos cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de caudales? Bueno, hay confusión de todo tipo, ¿verdad? Primero, desde determinado punto de vista se puede entender que un caudal mínimo de explotación, por ejemplo, la comunidad científica no lo considera ecológico si no está vinculado a determinados procesos biológicos que relacionen esa cuantía de caudal con el hábitat que pueda haber en el río y con las especies que se van a desarrollar allí. Entonces, habría una distinción entre lo que es un caudal mínimo por determinados criterios de explotación o un caudal que se considera ecológico porque tiene como objetivo el mantener la vida piscícola y la vegetación de ribera.
Pero también hay una confusión importante porque el caudal ecológico no es solamente un caudal mínimo, son más cosas. Realmente es un régimen de caudales donde se plantea unos determinados caudales mínimos, que son los necesarios para que haya en cada época del año las condiciones de hábitat adecuadas para que se puedan desarrollar los procesos biológicos, pero también se requiere que haya un cierto patrón temporal de variación que permita pues, los cambios que están vinculados pues, a lo que se llama la integridad de los ecosistemas. Por lo tanto, además de caudales mínimos, en un régimen de caudales ecológicos se suelen especificar caudales máximos si es que algunas especies pudieran verse afectadas por un exceso de caudal de circulación por el cauce. También se establecen tasas de cambio máximas para evitar el efecto negativo que pueden tener las fluctuaciones rápidas de caudal y de nivel. Y también se incluye la caracterización de un cierto régimen de crecidas para que, además de los caudales habituales, de vez en cuando por el río pues, circulen caudales de avenida o caudales mayores que pueden estar vinculados a determinados procesos biológicos. Lo que sucede es que de todos estos, pues probablemente el que es más difícil y más sacrificado de satisfacer es el caudal mínimo, porque supone un desembalse de agua continuado durante todo el año y al final pues corresponde a un volumen importante. Por eso, dentro de la gestión, la mayor atención la captan los caudales mínimos, pero caudales ecológicos no solo son los mínimos, sino también los otros aspectos del régimen de caudales. Perfectamente claro, Luis. Bueno, sabemos todos que hay un debate intenso sobre los caudales ecológicos y quizás parte, digamos, de esas diferencias vienen de la dificultad de conocer con precisión estos caudales. Fernando, ¿hasta qué punto dirías que actualmente, con el conocimiento que tenemos, la experiencia acumulada, etcétera, se puede conocer con precisión cuál es el caudal ecológico en cada caso? Bueno, eso también es una pregunta difícil de responder, ¿no? Si tomamos como referencia la instrucción, que es realmente nuestra carta, nuestra ruta, y utilizamos métodos hidrológicos, los métodos hidrológicos son en sí mismos, pues, tienen la precisión que tienen los métodos hidrológicos. Son métodos matemáticos, son métodos estadísticos, parten de una serie de datos hidrológicos representativa de un determinado periodo y, digamos, los cálculos que se pueden obtener y realizar a partir de esa serie, pues son los que son, ¿no? Matemáticamente y estadísticamente, si se hace bien, es así, ¿no? O sea, un percentil es un percentil y no hay más, y un caudal medio es un caudal medio. En el caso de los métodos de simulación de hábitat que establece la instrucción de planificación que dice que tenemos que aplicar, aquí la precisión, que es un poco a lo que te refieres, con qué precisión calculamos los caudales ecológicos, creo que conceptualmente es equivocada la pregunta. O sea, no con un método de simulación de hábitat, en esencia, no puedes llegar a una determinada precisión, ¿no? Los métodos de simulación de hábitat parten de la suposición de que los caudales se obtienen a partir de los requisitos de una especie, generalmente una especie de pez, que consideramos objetivo en una determinada masa de agua o un determinado tramo. Y a partir de los requisitos y los cálculos que se obtengan para esa especie, la suposición es que se extrapola al resto del ecosistema. Dentro de esa simulación de hábitat hay dos componentes, una parte hidráulica. Nosotros elegimos un tramo, simulamos hidráulicamente en función de la geometría de ese tramo, hacemos una simulación por una serie de caudales y relacionamos al final los requisitos de esa especie que hemos seleccionado como especie objetivo y los caudales circulantes. Eso lo relacionamos a través de una variable que se llama hábitat potencial útil,
en el que, bueno, pues es una curva que a medida que aumenta los caudales que van por ese tramo de río, ese hábitat, digamos, la disponibilidad de área donde esa especie de pez puede vivir va aumentando, ¿no? A medida que los caudales aumentan por ese río, ese hábitat va aumentando. Llega un momento en que ese caudal y ese hábitat llegan a un máximo, lo que llamamos el hábitat potencial útil máximo, y a partir de ahí o crece muy despacito, porque a lo mejor la geometría del río o las condiciones hidromorfológicas permiten que, digamos, crezca el caudal con un aumento muy poco significativo de ese hábitat, o simplemente que empiece a bajar la habitabilidad porque las condiciones de velocidad del agua, de calado, no son adecuadas para esa especie. Bien, a partir de esa curva, que es la curva característica, caudal, hábitat potencial útil, perdón que sea un poco... Estoy intentando explicarlo porque ese realmente es la base de entender todo el proceso. A partir de esa curva es cuando empezamos ya a proponer caudales. ¿En base a qué? En base a la pérdida que podemos asumir nosotros de ese hábitat potencial. Por ejemplo, si queremos que en el río quede un hábitat de un 0%, que sería el caso extremo, el caudal sería 0. Si queremos que el hábitat potencial sea máximo, en función de esa curva, sacaríamos el caudal para ese hábitat potencial máximo. Incertidumbres hay muchas en el método. La metodología tiene muchas incertidumbres. Primero, la especie que elijamos. Segundo, si esa especie tiene curvas de preferencia bien calculadas y específicas, además, para cada cuenca, para cada área. La selección de cuál es el hábitat que debemos dejar, ¿no? Por ejemplo, la instrucción nos indica que el hábitat en un tramo no alterado hidrológicamente debe ser lo que seleccionamos a partir de esa curva entre el 50 y el 80%. En cambio, en los tramos muy alterados puede ser entre el 30 y el 80%. Entonces, hay, digamos, una amplia variedad de cálculos y criterios que se pueden emplear. Gracias, Fernando. Luis, bajo tu punto de vista, en este conocimiento preciso de los caudales ecológicos, ¿qué visión nos puedes aportar? Bueno, simplemente un comentario. Tiene toda la razón en lo que ha dicho Fernando. Lo primero es que hay muchos métodos de cálculo, de definición de caudales ecológicos, y realmente creo que ahora estamos discutiendo los que contempla la normativa española, la instrucción de planificación. O sea que dentro de la gran variedad de métodos que hay propuestos, la normativa ha elegido un conjunto, un grupo de métodos, pero dentro de esos métodos se ha establecido una horquilla precisamente para que el planificador y luego los gestores durante el proceso siguiente de concertación pues tengan un cierto margen de maniobra para buscar una solución adecuada que pueda satisfacer al mayor número de actores interesados. Solo quería hacer una matización con relación a lo que ha dicho Fernando, porque a lo mejor ha dado la sensación que como los métodos hidrológicos son métodos algorítmicos en los que se establece un algoritmo de cálculo sobre un juego de datos, son absolutamente precisos. Pero no es así, porque estos algoritmos de cálculo que se proponen en los métodos hidrológicos, primero también tienen horquillas, exactamente igual que los correspondientes a la simulación de hábitat, tanto en los percentiles como en los distintos métodos que se proporcionan, pero es que además habría que aplicarlos a una serie de caudales naturales diarios. Y ahora mismo en España pues hay muy pocos sitios donde tengamos un buen registro, una buena medida de caudales diarios en régimen natural. Lo que contempla la legislación es que si no es posible disponer de una serie de caudales diarios en régimen natural, pues que se calcule estos caudales ecológicos a partir
de series simuladas. Como en España la mayor parte de las masas de agua tienen algún tipo de alteración, pues quedan muy poquitas estaciones de aforo donde los caudales que se midan estén en régimen natural. Esto al final a lo que lleva es a que los caudales ecológicos se calculen sobre el resultado de una modelación que normalmente es precipitación escorrentía, precipitación caudal, y que en el caso particular de España pues se ha hecho para todo el territorio con un modelo excelente, sensacional, que ha hecho el Centro de Estudios Hidrográficos, que representa pues el estado del arte de la cuestión, lo mejor que se puede hacer. Pero incluso con este modelo, que es el mejor de que disponemos, yo no conozco ningún otro modelo equivalente en otros países que cumpla esta función al nivel y a la calidad que tiene el modelo español, el modelo SINPA, pero a pesar de todo no deja de ser una modelación, no deja de ser una estimación, con lo cual hay que esperar que se produzcan diferencias importantes entre lo que dice el modelo SINPA, que es el régimen natural, y el régimen que naturalmente se habría medido si hubiéramos podido medirlo en la naturaleza. Y eso, por lo tanto, introduce una incertidumbre significativa. Además, hay una segunda componente de incertidumbre, y es que los métodos de cálculo se calculan sobre caudales diarios. El modelo SINPA trabaja a escala mensual, y en su día, hace ya muchos años, estuvimos haciendo una comprobación de los resultados de los métodos hidrológicos y vimos que se cometía muchísimo más error al sustituir la observación directa del régimen natural en una estación de aforo por la estimación que proporciona un modelo como el modelo SINPA, que al sustituir los caudales diarios por caudales naturales. Entonces, esto quiere decir que, aunque los métodos hidrológicos den una sensación de precisión, esa sensación es ficticia. Se pueden sacar muchos decimales al algoritmo y, evidentemente, si a dos grupos de trabajo, a dos equipos, le proporcionan los mismos datos, tienen que llegar a los mismos resultados. Pero eso no quiere decir que el caudal ecológico se pueda conocer con mucha precisión. Yo diría que ni siquiera en los métodos hidrológicos se puede llegar a una precisión más allá pues, del 10-20%, como mucho. Yo creo que los métodos son bastante inciertos. Gracias, Luis. Nos quedamos con esa última frase sobre la incertidumbre de estos métodos y me sumo a tu reconocimiento a la capacidad del CEDEX para generar este tipo de modelos al máximo nivel del mundo, ¿no? Creo que ahí tenemos un conocimiento acumulado y unos profesionales de primer nivel, y estoy seguro de que son una auténtica referencia a nivel europeo. Fernando, si te parece, vamos a retomar, digamos, estos dos métodos, por un lado los hidrológicos, por otro lado los biológicos. La Instrucción de Planificación Hidrológica recomienda que los caudales ecológicos obtenidos por métodos hidrológicos se ajusten por vía los obtenidos con los métodos biológicos, teniendo en cuenta las especies de peces. ¿Se está aplicando este ajuste en la planificación hidrológica de las cuencas españolas? Sí, realmente es lo que establece la instrucción. Digamos, primero se aplican los métodos hidrológicos y se ajustan por métodos de simulación de hábitat. También establece que al menos este ajuste, digamos, la aplicación de métodos de simulación de hábitat se haga al menos en un 10% de las masas de agua de cada cuenca, ¿no? Bueno, como ha dicho Luis, efectivamente, yo y en cualquier caso, el análisis hidrológico de esa masa de agua, la determinación de esos estadísticos con los algoritmos que sean, con las series que sean, conducen a una representación de la hidrología de esa masa de agua. Porque, bueno, a veces hemos visto que en algunos casos, por métodos de simulación de hábitats, se obtienen resultados que digamos, son mayores a la propia hidrología de la masa de agua, ¿no? Pero realmente se requiere ese ajuste. Yo quería también comentar que, digamos, como ha dicho Luis, los métodos de simulación de hábitat no son, digamos, los únicos métodos para determinar estados ecológicos.
ecológicos, cálculos de caudal ecológico. Es un método que se ha empleado durante los últimos años en muchos países con gran profusión de cálculos, pero adolecen desde el punto de vista no solo de incertidumbres, sino de, digamos, ese abanico, ese espectro de criterios de cálculo que, por ejemplo, en el caso de la destrucción, permite, ¿no? Podemos obtener, si aplicamos hábitat del 30 o 50 y el 80, podemos tener una gama de caudales muy amplia, muy amplia. Entonces, el ajuste con métodos de simulación de hábitat también son más caros, requieren más esfuerzo, más trabajo de campo, pero yo creo que también dan una visión de la realidad del ecosistema fluvial. Y no solo si nos centramos en una especie objetivo. Se puede hacer con varias especies, teniendo en cuenta también la vegetación de ribera, aspectos hidromorfológicos, de continuidad del río. Al final, complementado con los métodos hidrológicos, yo creo que nos dan una visión más amplia o más real, más precisa de lo que puede pasar en ese tramo de río, en ese cauce, cuando circulen esos caudales. Luis, ¿cómo valoras tú esta convivencia entre los dos métodos de cálculo? Bueno, vamos a ver, yo creo que los dos métodos no es que sean complementarios, sino que los dos métodos proporcionan información que resulta útil, ¿verdad? El aplicar solamente métodos hidrológicos o solamente métodos de modelación de hábitat, pues nos dejaría una imagen parcial e incompleta. La ventaja de los métodos hidrológicos es que permiten establecer un enlace con el régimen hidrológico natural que tiene el río, con lo cual se puede garantizar una cierta proporcionalidad entre el régimen natural y el régimen que se propone de caudales de los que hablamos. En cambio, los métodos de modelación de hábitat están directamente relacionados con las actividades biológicas que tienen que desarrollar las especies que se elijan para su estudio. Y a través de curvas de preferencia de hábitat y métodos hidrodinámicos, pues se puede ver cuál es la superficie de espacio adecuada que tiene las condiciones de calado y de velocidad de agua requeridas para que los peces desarrollen sus actividades biológicas en las distintas etapas de crecimiento. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente, los métodos de simulación de hábitat son los que permiten una vinculación directa con la vida piscícola. Lamentablemente no tenemos métodos, o no están recogidos en la instrucción unos métodos similares para la vegetación de ribera, que a lo mejor también podría ser interesante disponer de ellos. De forma que la única forma de hacerse una idea, una composición del lugar, de cuáles serían los requisitos que podría tener la masa de agua, es analizar varios métodos hidrológicos y analizar los métodos de modelación de hábitat en distintos puntos y con distintas especies, y a partir de eso hacerse una idea, una visión general de lo que es necesario. Por supuesto, todo este proceso de definición de caudales ecológicos pues no puede ser un proceso que se haga una vez y se termine. O sea, no puede ser un proyecto llave en mano en el que en una época determinada pues se realiza un estudio, se fija el caudal ecológico y a partir de ella, durante los próximos 40 o 50 años, se aplica. Tiene que ser un proceso de retroalimentación lo suficientemente flexible como para ir aprendiendo de la evolución que vaya teniendo la masa de agua y con la capacidad suficiente para poder reaccionar a procesos de deterioro o incluso a procesos en los que la masa de agua se encuentra en un estado ecológico adecuado, a pesar de que los caudales son menores de los esperados. O sea que estamos hablando de un tema muy complejo y no se puede simplificar en una única cifra, en un valor numérico que supuestamente sería la solución de todos los problemas de estado ecológico de la masa de agua. Se trata de un problema que es realmente complejo. Gracias, Luis. Yo creo que ese es el objetivo de este encuentro, intentar arrojar algo de luz sobre este tema que evidentemente
pues presenta muchas incertidumbres y requiere de muchos más estudios y, como tú dices, un proceso vivo que tendrá que ir actualizándose en el futuro. Bueno, Fernando, hemos visto que la instrucción de planificación hidrológica fija unos criterios muy claros para el cálculo de los diferentes componentes de los caudales ecológicos. En tu experiencia, ¿dirías que se está aplicando los criterios de esta instrucción en el proceso de planificación que estamos viendo ahora en las cuencas españolas? ¿O crees que en algún caso se está aplicando algún método diferente a los recogidos en la IPH? Yo creo que en general, bueno, todas las confederaciones y los estudios que han hecho en los diferentes, todo el primer ciclo, que es cuando más estudios hicieron, primer, segundo ciclo, con trabajo de campo, sobre todo de simulación de hábitat, se aplicaron correctamente, digamos, lo que establece la instrucción y los métodos para la parte biológica de simulación de hábitat. ¿Dónde puede estar un poco digamos, las diferencias o los diferentes criterios? Yo creo que está lo que antes hablamos, ¿no? Primero, la selección de especies. La selección de especies es importante. También la instrucción nos indica qué tipo de especies tenemos que seleccionar o a qué tipo de especies hay que darle prioridad frente a otras. Segundo, si esas especies cuentan con curvas de preferencia contrastadas científicamente para esa cuenca. Tercero, la selección de los tramos. En fin, hay muchas variables a la hora de aplicar esa metodología. Algunas confederaciones han aplicado, por ejemplo, un porcentaje de hábitat que hay que dejar en el tramo fluvial, otras han aplicado otro porcentaje de hábitat. En cuanto a la serie temporal de caudales mínimos, con el fin de ajustar esa serie de caudales en las diferentes épocas, han aplicado unos denominados coeficientes de variación, que muchas veces no están recogidos en la propia instrucción y se vienen aplicando. En fin, que aunque la instrucción marca unas líneas generales, dentro del desarrollo de esas metodologías caben, pues, o se están desarrollando muchas alternativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay muchas alternativas de cálculo, muchos criterios de cálculo, etcétera. ¿Algo que añadir en este ámbito, Luis? Bueno, realmente, vamos a ver, mi opinión es que en general en España se está haciendo una labor sensacional de planificación hidrológica. Entonces, cuando se pone la cantidad de documentación que se ha puesto encima de la mesa, bueno, ya no se pone encima de la mesa, ya se pone en un servidor web, pero cuando se pone en un servidor web toda esta cantidad de información, todos lo criticaríamos, evidentemente, ¿no? Yo a lo mejor, si hubiera hecho los estudios, pues habría elegido hacerlos de otra forma, habría aplicado otros criterios, pero en general yo creo que la labor de planificación que se viene haciendo, no solamente desde la Directiva Marco del Agua, sino incluso en los planes anteriores, ha sido una labor sensacional y de la que yo como español, pues personalmente me siento orgulloso y presumo mucho de ello en foros internacionales. O sea que no quiero que esta intervención se perciba como una crítica al sistema, pero evidentemente los planes hidrológicos se hacen en un contexto determinado, con un presupuesto y con unas limitaciones, y eso hace que en muchos casos pues haya habido que recurrir a una aplicación sistemática de algoritmos sin prestar demasiada atención a lo que sale en cada una de las masas de agua individualmente, ¿no? Entonces, yo lo que me he encontrado cuando he revisado planes hidrológicos son fichas de cálculo en la que para 200 o 300 masas de agua se aplica exactamente el mismo algoritmo y se vuelcan los resultados en esa ficha. Yo creo que a lo mejor en algunos puntos especiales, puntos estratégicos, los caudales ecológicos tendrían que haber sido objeto de un estudio
muchísimo más profundo del que se ha hecho hasta ahora. Hay puntos dentro de toda la red hidrográfica de España, no solamente la cabecera del Tajo, otros muchísimos más, pero en particular la cabecera del Tajo es un ejemplo emblemático en el que a mí me da la sensación de que los recursos que se han destinado a estimar los caudales ecológicos, en particular en la cabecera del Tajo, son ridículos en comparación con el interés económico que tiene el uso de esos recursos para el trasvase Tajo Segura y también desde el punto de vista ambiental para el buen estado del curso medio del río Tajo. A mí, sinceramente, me llama la atención que los cálculos de caudales ecológicos, en particular en este tramo, hayan sido tan escasos. O sea, ya se hayan estudiado tan pocos puntos, con tan pocos recursos. En particular, los estudios que se han puesto encima de la mesa en este último ciclo de planificación son ya muy antiguos, porque datan pues, del año 2008 o 2009, por ahí, tienen más de 10 años. Y a veces llama la atención que no se haya dedicado más recursos a estudiar en profundidad los caudales ecológicos en algunos puntos realmente importantes que tengan una gran trascendencia para la gestión y que se haya aplicado con carácter sistemático de la misma manera y con un procedimiento muy parecido en un número muy elevado de masas de agua. Yo esa es, personalmente, desde mi modesta opinión, es la crítica que me atrevería a hacer a los caudales ecológicos que se han calculado. Muchas gracias, Luis. Aprovecho que mencionas el ejemplo de la cabecera del Tajo, del Alto Tajo, evidentemente un punto clave para la gestión del agua en España y para la planificación de los recursos hídricos en nuestro país. Fernando, sobre esta zona, sobre el Alto Tajo, ¿consideras que en un tramo de río que tiene un buen estado ecológico, es decir, que cumple los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua, habría que aumentar los caudales ecológicos? ¿Cuál es tu opinión a este respecto? No. En principio, si esa masa de agua ya tiene un buen estado ecológico y por esa masa de agua fluye un determinado caudal, no sé si es un tramo regulado, muy alterado hidrológicamente, pero si tiene un buen estado ecológico, no hay por qué alterar o modificar ese caudal ecológico. Sí está establecido, ¿no? Sí está establecido. Por ejemplo, nosotros llevamos trabajando en Galicia en pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en los que tienen establecido ya un régimen de caudal ecológico. Y estamos haciendo seguimiento de los efectos de esos caudales ecológicos, que es un apartado, yo creo, muy importante a la hora de valorar cómo evolucionan esos caudales ecológicos en tiempo y cuáles son realmente los efectos reales en el ecosistema fluvial. Entonces, en estos estudios que estamos realizando, realmente estamos viendo que el estado ecológico, tanto de tramos sometidos a régimen de caudal ecológico como de tramos no sometidos a régimen de caudal ecológico, utilizados como de referencia, permanecen poco alterados. En este sentido, yo quería hacer también una puntualización, y es que el buen estado ecológico, por lo menos hasta ahora, se determina a través de una serie de indicadores biológicos y una serie de índices biológicos a partir de unas determinadas especies presentes en el río. Por ejemplo, los macroinvertebrados. El buen o mal estado ecológico generalmente se determina a través del índice IBMWP, que eso tiene como los macroinvertebrados, y ese indicador está muy relacionado, más que con la cantidad del agua, con la calidad del agua. Entonces, puede suceder en tramos que tengan una calidad del agua deficiente o mala a través de este índice, no tiene por qué haber influencia del régimen de caudales circulantes por esa masa de agua. Quiero decir que el valor de ese estado ecológico viene a través de ese indicador biológico. Entonces,
¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa en tramos donde tenemos un mal estado ecológico y un caudal suficiente o prácticamente natural? Yo casi haría la pregunta al revés, ¿no? Casi haría la pregunta al revés. Gracias, Fernando. Bueno, vamos cerrando este bloque de preguntas, este cara a cara. Después tenemos algunas preguntas del público que pasaré a realizar a los ponentes. Pero bueno, para cerrar, Luis, bueno, con este cálculo de los caudales ecológicos y su implementación, evidentemente va a haber usuarios que se vean afectados de forma desfavorable. ¿Qué podrían hacer en el futuro si sufren estas consecuencias, bueno, con sus concesiones, etcétera? ¿Qué podrían hacer estos usuarios? Sí. Bueno, lo que es todo el proceso de implantación de caudales ecológicos está regulado, entre otros, sobre la Instrucción de Planificación Hidrológica, pero también en otra normativa. Y se establecen, en principio, 3 fases, ¿no? Hay una primera fase, que es el desarrollo de los estudios técnicos que conducen a fijar un valor propuesto de caudal ecológico. Sería pues, lo que se hace en los planes hidrológicos, en el anexo 3 de cálculo de caudales, pues se aplican estos métodos técnicos que estamos discutiendo de la instrucción y se llega a un valor propuesto de caudal ecológico. Pero el proceso de implantación es también sensible al hecho de que el establecimiento de un determinado caudal ecológico pues puede tener un efecto negativo en la explotación de los sistemas y afectar a la disponibilidad de usos, la asignación y reserva de usos que se haya realizado y que pueda haber pues, usuarios que sean titulares de una concesión y que tengan unos derechos adquiridos y que se vean afectados por esa decisión de la Administración de fijar un determinado caudal ecológico. Entonces, para ello se plantea un proceso que se llama de concertación, que yo sinceramente no lo conozco en profundidad porque no he tenido oportunidad de participar en un proceso de esta naturaleza, pero que en principio se basa en los principios básicos de transparencia, de información pública, de consulta pública y de participación activa de los actores involucrados. Entonces, en ese proceso de concertación, pues lo que es necesario o lo que se plantea es que cada uno de los actores aporte su visión del problema y se recopilen los estudios técnicos que sean necesarios para tener la información suficiente a la hora de fijar estos caudales ecológicos. Y estos estudios no son solamente de tipo ambiental, de cálculo de caudales ecológicos en sí, sino que también es necesario hacer un análisis del efecto económico que tiene esta implantación de los caudales ecológicos. Es decir, la repercusión, la implicación que tiene para la socioeconomía de una región el restringir, por ejemplo, determinados usos del agua. Y al final de todo esto, pues la idea es que se establece un proceso de implantación que debe ser concertado entre todos los actores, en los que es necesario o es conveniente buscar un consenso entre todos los actores, y además debe haber un procedimiento de seguimiento que sea adaptativo, es decir, que se vaya planteando el llegar a una solución por etapas o por fases sucesivas una vez que se constate lo que está sucediendo. O sea, no se plantea una implantación de arriba abajo en la que la administración determina un caudal ecológico y lo impone a los administrados en un proceso impositivo absolutista, sino que realmente lo que contempla la legislación es que haya todo un proceso de concertación. Yo lamento no conocer en detalle el proceso de concertación, ni poder dar información de primera mano sobre qué tal funciona o cómo se está llevando a cabo, pero lo que yo he oído no es particularmente favorable, tengo que confesar. Una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es lo que en la práctica se puede llegar a realizar. Yo creo que la normativa tiene un margen bastante amplio para reconocer todas las sensibilidades y todas las afecciones, porque como hemos repetido ya en varias oportunidades en esta sesión, los caudales ecológicos no se pueden considerar como un número fijo, exacto e inamovible, sino que es el resultado de una serie de estudios
que es necesario que se concreten en una cifra, pero que esa cifra puede ser revisada al alza o a la baja según se compruebe que las implicaciones que pueda tener para su implantación. Gracias, Luis. Yo creo que has mencionado dos de los pilares de la Directiva Marco del Agua, que son la participación pública y el análisis económico, y que estos dos pilares, desde luego, deben ser tenidos en cuenta, muy tenidos en cuenta a la hora de buscar un consenso para la aplicación, para la implantación de estos caudales ecológicos y que, bueno, no afecte o digamos, se permita gestionar el recurso hídrico de una forma, pues como decía, consensuada y teniendo en cuenta las implicaciones sociales, económicas y, por supuesto, ambientales que tiene la gestión del agua. Bueno, cerramos este bloque de preguntas y pasamos a lo que nos está diciendo el público, muy numeroso, como decíamos, y nos han planteado bastantes preguntas. La primera es de Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante, que nos dice, en relación a las excepciones establecidas, Luis ha dicho que se pueden producir cuando el caudal natural del río sea menor al caudal mínimo establecido. Está para ti, Luis. Bueno, sí, efectivamente, eso es lo que pone. Ahora mismo no recuerdo si en el reglamento de dominio público hidráulico o en la instrucción, yo creo que es el reglamento de dominio público hidráulico, pero en esto hace referencia a los ríos en situación natural, sin regular. Claro, por ejemplo, en el plan hidrológico del Tajo se han calculado caudales ecológicos en todas las masas de agua del Tajo y algunas de ellas son masas que están en estado natural, en las que no hay ninguna actuación ni de captación de agua ni de regulación. ¿Qué sucede? Que uno fija un caudal ecológico por un método cualquiera, por ejemplo, el método hidrológico con un determinado percentil. El percentil, pues básicamente quiere decir que se admite una determinada probabilidad de que el caudal que se fija como ecológico sea superior al caudal que realmente circula por el río. Entonces, inevitablemente, antes o después, va a suceder una circunstancia en la que el caudal que circula por el río es menor que el que se ha declarado oficialmente como caudal ecológico. En estas condiciones, la normativa pues, ha adoptado esa cautela de eximir el cumplimiento del caudal ecológico cuando la disponibilidad natural no lo permite. Y esto también se hace extensivo a las actuaciones, a los embalses, a los elementos de regulación, pero solamente si lo que hay situado aguas abajo no es una zona de importancia singular. De manera que como el participante procede de los riegos de Levante y entiendo que a lo mejor es posible que sea usuario del trasvase, en el caso de la cabecera del Tajo, lo que hay en el curso del Tajo pues está sujeto a determinadas figuras de protección ambiental y por lo tanto no aplicaría esa excepción que se plantea en la normativa. Eso sería solamente si lo que hay aguas abajo de la actuación de regulación del embalse no tiene ninguna figura de protección ambiental. Por otra parte, hay veces que se aplica y en muchos casos no tiene por qué aplicarse. Depende también de la situación de estrés que tenga el propio embalse, el propio elemento de regulación o el sistema de explotación al que dé servicio. El gestor puede decidir desembalsar o no para atender los caudales ecológicos, porque ahora mismo está claro que existe una cierta clarísima presión social de protección del medio ambiente y, por lo tanto, sería legítimo también desembalsar para atender estos caudales ecológicos. No sería en ningún modo descabellado. Pero la normativa permite el no desembalsar si realmente los usos son importantes y lo que hay situado aguas abajo del embalse no tiene ninguna figura de protección ambiental especial. Pasamos a la siguiente pregunta de Carlos Chica, consultor. Nos dice Carlos, en la vertiente mediterránea, algunos ríos en estiaje presentan 0 metros cúbicos por segundo de caudal. En condiciones irregular, el caudal ecológico sería, por tanto, 0 metros cúbicos por segundo. Si existe un embalse con agua almacenada, el caudal ecológico no tendría que tener un máximo equivalente al caudal entrante al embalse. El caudal ecológico sería proporcionado por el embalse. En consecuencia,
¿quién paga la parte proporcional de los costes de la presa como compensación? Luis o Fernando. Yo me atrevo a contestar la primera parte, porque está bastante enlazado bastante bien enlazado con lo que había dicho yo al principio. Primero, para los ríos estos efímeros, para este tipo de corrientes, hay una metodología especial de cálculo de caudal ecológico que yo no he tenido oportunidad de aplicar nunca y no la conozco muy bien, por lo tanto prefiero no hablar de ella, pero sí tiene un procedimiento específico para los ríos en los que en el estiaje se seca. En cualquier caso, como digo, la normativa, si no hay ninguna figura de protección ambiental en el río, no exige que se desembalse agua para atender el caudal ecológico, por lo menos en una circunstancia de explotación normal. En cuanto a quién paga los costes, bueno, ahí entraríamos en un terreno que para mí es especialmente resbaladizo porque no soy economista, entonces me cuesta mucho manejar este tipo de conceptos, ¿no? Pero evidentemente todos los programas de medidas que están orientados a la conservación del buen estado ecológico, la filosofía de la directiva marco es que los deben sufragar los usuarios del agua. Porque son los usuarios del agua los que en cierta medida están contribuyendo al deterioro ambiental y por lo tanto son ellos los que tienen que sufragar el coste necesario, el coste correspondiente a la recuperación del buen estado ecológico. Con lo cual no es necesario pasarle una factura a una asociación ecologista, por ejemplo, para que se haga cargo de la parte proporcional del canon de regulación. Yo creo que, por lo que yo entiendo, también desde una máxima modestia, porque no soy ni mucho menos, no digo experto en estos temas, no soy ni siquiera conocedor de estos temas, yo entiendo que la normativa está articulada de forma que sean los usuarios de agua los que hagan frente al coste de los programas de medidas. Fernando. Sí. Se corta un poquito la conexión. Sí, no sé, sobre esta pregunta querías comentar algo. Sí, bueno, la exposición sí tiene un método de cálculo para los ríos temporales, intermitentes y efímeros, ¿no? Y en cualquier caso, yo entiendo que todo tramo fluvial, independiente de sus características, debe tener su caudal ecológico. Si hay una presa y ese río está ahí, esa presa hay que determinar en función de las características de ese cauce receptor un caudal ecológico mínimo, un régimen de caudales ecológicos mínimos y todos los 5 componentes que establece la IPH. Yo creo que es fundamental determinarlo independientemente de las características de ese río, ¿no? Gracias, Fernando. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos la hace David Casero Rodríguez, técnico de la Diputación de Cáceres. Nos pregunta David, si sigue aumentando la reutilización de aguas residuales, ¿cómo es previsible en un corto plazo? Perdón. Si sigue aumentando la reutilización de aguas residuales, como es previsible en un corto plazo, los caudales ecológicos y los naturales van a disminuir. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Bueno, venga, adelante, Fernando. Bueno, unos hablan también si el cambio climático está alterando los caudales naturales que fluyen por los ríos. En otros casos, los caudales naturales se ven afectados, por ejemplo, el caso del Tajo, los que vienen del río Henares, todas estas cuencas donde, digamos, los caudales naturales se han aumentado por vertido de agua residual. Bueno, son situaciones que yo creo que es dinámico, va a ir cambiando los escenarios de caudales y obviamente la planificación se debe ir adaptando a esos nuevos escenarios, tanto, como digo, de cambio climático, como de reutilización de aguas, como de
periodos de sequías o periodos de fuertes avenidas. La situación yo creo que va a ser compleja, ¿no? Va a ser compleja a partir de no solamente de esos escenarios, sino entiendo, de los cambios climáticos. Gracias, Fernando. Tenemos a Andrés del Campo, presidente de FENACORE. Nos dice don Andrés, ¿existen estudios socioeconómicos serios que evalúen los prejuicios que los caudales ecológicos van a ocasionar a los usuarios de regadío en épocas de sequía debido a la falta de recursos de agua para riego, agravado por las limitaciones del cambio climático? Nos dice Andrés que insiste en el regadío porque será quien realmente se vea limitado en primer lugar por la disminución de recursos hídricos debido a la predación de usos establecida en la Ley de Aguas. Bueno, la verdad es que como no los hagan los regantes, no sé exactamente si van a existir este tipo de estudios. Yo sí que sé que hay algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, para el trasvase Tajo Segura, pero a mí me parece que es un tema muy interesante de análisis, el estudio de la compensación o la afección recíproca entre los caudales ecológicos y los otros usos del agua, porque como venimos insistiendo en esta sesión, los caudales ecológicos no son un número exacto, una cifra determinada, sino que si se hace un estudio riguroso y científico, vamos a concluir en una horquilla, en un rango de valores, en un abanico de posibilidades, y la elección de la posibilidad más apropiada dentro de ese abanico evidentemente debe tener en cuenta la repercusión económica de la implantación o de la elección de un determinado valor de caudal ecológico. Y por lo tanto yo creo que esos estudios son fundamentales para el proceso de concertación. Y mi consejos desde mi modesto punto de vista a los regantes es que no esperen a que la administración haga ese tipo de estudios, sino que deben ser ellos como actores interesados los que acometan ese tipo de estudios y cuantifiquen exactamente en qué medida pueden verse afectados por la implantación de una cifra, un determinado valor de caudal ecológico y ser capaces de traducir eso en términos monetarios o económicos para poder participar de forma efectiva en el proceso de concertación, porque ahí es donde debe discutirse este tipo de cuestiones, durante la concertación. Ahora mismo entiendo que estamos en otra fase, que es la fase técnica en la que la Administración realiza un estudio para fijar unos criterios y proponer una cifra. Pero una vez que la cifra está propuesta, los actores tienen que movilizarse y participar en estos procesos que tiene abierto y que recoge la propia Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas para tener en cuenta, como ha mencionado antes Alejandro, la participación pública y los aspectos y las cuestiones económicas. Gracias, Luis. Fernando, ¿alguna matización a esta respuesta? Bueno, parece que tenemos algún problema con la conexión de Fernando. Vamos a lanzar otra pregunta para Luis, de Javier Rodríguez, estudiante de doctorado del Institut de Recherche pour le Développement. Nos dice Javier, Luis Garrote mencionó que, aunque resalta la labor de la planificación hidrológica en España, él hubiera aplicado tal vez otros criterios. ¿Podría poner algún ejemplo? Bueno, yo como persona que trabajo en estos temas, yo leo un anejo de los que han hecho públicos los planes hidrológicos y a lo mejor habría enfocado los cálculos de otra manera. Eso es incuestionable y además inevitable. Ejemplos pues hay numerosísimos. En particular, por ejemplo, si estamos hablando de caudales ecológicos, creo que ya he mencionado que entiendo que en determinados puntos estratégicos debería haberse dedicado más recurso a estudiar más en profundidad los caudales ecológicos por distintos métodos. No solamente los métodos que contempla la instrucción, todos ellos, sino probablemente alguno más de los que ha puesto encima de la mesa la comunidad científica para tener
una base de conocimiento, un amplio margen de información. También probablemente realizaría de otra forma, pues no lo sé, estudios de deslinde de dominio público hidráulico o de delimitación de zonas inundables o de asignación de recursos a demandas. Cada uno tenemos nuestro criterio particular de cómo acometer los estudios, pero como yo no soy el autor de los estudios, no pinto nada en esta cuestión. Es la administración la que debe decidir cómo se realizan y además administrando los recursos que tiene a su disposición para acometer esos estudios, que no son infinitos. Nosotros, los que trabajamos en la universidad, en general, tenemos una visión bastante sesgada y de eso yo soy el primer culpable, pero creo que mis colegas de la universidad también lo son, en el que no cuantificamos muchas veces el coste que tiene hacer estudios de un determinado nivel o de una determinada calidad, porque muchas veces trabajamos con recursos que para nosotros son muy poco costosos. Utilizamos pues, estudiantes de doctorado, dedicamos nuestras horas de dedicación personal que en una empresa pues, a lo mejor no nos podríamos permitir. Entonces, no quiero que se interprete eso como una crítica hacia la planificación hidrológica, simplemente que no hay una única forma de hacer las cosas y que cada persona podemos tener nuestra opinión personal. Pero yo respeto y reconozco, y es más, elogio la mayor parte de los documentos que se han hecho públicos relativos a la planificación hidrológica. Me parece que son documentos y son trabajos que tienen un nivel técnico muy bueno, lo cual no quiere decir que yo lo hubiera hecho de otra manera, como si uno puede ver pues, un cuadro que le parece muy bueno y un pintor pudiera decir que ese cuadro él lo habría pintado de otra manera, también a lo mejor igual de bueno, pero diferente. Gracias, Luis. Pasamos a la pregunta de Roger Jadot, de Area Sales de ABB, que nos pregunta: ¿el aumento de los caudales ecológicos implicará indemnizaciones a los explotadores de centrales mini hidráulicas? Pues la verdad es que no, yo no conozco ese tema y siento no poder ayudarle, pero la verdad es que no lo sé. Casi prefiero no contestar porque desde del tema económico yo no he tenido oportunidad de conocerlo bien, pero no estoy seguro de que correspondan indemnizaciones como consecuencia de la implantación de caudales ecológicos. Aunque sé que hay muchísimos procesos judiciales en marcha y la verdad es que no conozco la jurisprudencia que se ha establecido al respecto. Pero es posible que se decida que no corresponden indemnizaciones como consecuencia de la implantación de caudales ecológicos. Del mismo modo que tampoco se cobra nada a la hora de otorgar una concesión. No se le pide al peticionario que pague nada como consecuencia de la concesión que se le ha otorgado. Aunque, por otra parte, sí que hay pues, todo un proceso de argumentación en el que uno puede afectar que ha realizado unas inversiones al abrigo de una concesión que se le ha otorgado y que luego la administración cambia de criterio, le ha obligado a incurrir en un coste que ahora no es capaz de amortizar. Y por lo tanto entiendo que también esa petición es legítima, pero yo no conozco que la legislación haya establecido ningún tipo de compensación económica automática para ello. Entonces tendría que perseguirlo probablemente a través de procedimientos ordinarios de la justicia. Pues muchas gracias, Luis. Nos quedan algunas preguntas en el tintero, pero bueno, nos estamos yendo ya un poco de hora. A mí me gustaría que para cerrar vuestras intervenciones, yo creo que hemos hecho una radiografía muy precisa del estado en el que se encuentra todo este proceso de cálculo e implantación de los caudales ecológicos en España. Me gustaría, como decía, que para cerrar nos lanzaréis un mensaje conciso, a poder ser, sobre cuáles son los próximos pasos, bajo vuestro punto de vista, para que este proceso se pueda hacer de la mejor forma posible en España, como decía, teniendo en cuenta las consideraciones legales, ambientales, sociales y económicas. Fernando, si quieres empezar. Sí, yo creo que ya lo hemos estado diciendo a lo largo de la intervención. Y un punto importante es que se requieren más estudios
profundizar más en aspectos metodológicos, hacer un esfuerzo quizá también en revisar la instrucción de planificación hidrológica y las metodologías que establece, que ya tienen 13 años. Yo creo que, digamos, este tercer ciclo de planificación debe avanzar en ese sentido. Y, hombre, yo desde el punto de vista de las consultorías animo sobre todo a las universidades a que dediquen esfuerzos de investigación en desarrollar nuevos métodos de cálculo, profundizar en los análisis de requisitos de especies, integrar, por ejemplo, otros componentes del ecosistema en el cálculo del caudal ecológico, como es la vegetación de ribera y otros elementos socioambientales que pueden intervenir en su cálculo. Yo creo que, desde mi punto de vista, esa sería mi recomendación. Profundizar y ampliar un mayor número de estudios. Gracias, Fernando. Luis, ese último mensaje. Bien, bueno, yo pienso que la cuestión de caudales ecológicos tiene dos facetas. Una es su estimación y su cálculo y luego la puesta en marcha y la implantación, ¿verdad? Y aquí yo pienso personalmente que hay una cierta contradicción o falta de armonía entre la legislación de estas dos facetas, ¿no? Porque la parte en la que se calculan los caudales ecológicos es una parte donde se reconoce la incertidumbre, la variabilidad y se plantean distintos tipos de horquillas y se da pues como una cierta libertad para tomar decisiones con una cierta discrecionalidad, pero sin embargo la parte de seguimiento, implantación y exigibilidad de los caudales ecológicos es una parte bastante tajante, donde se establecen unos criterios muy rigurosos y totalmente absolutos en cuanto al respeto que debemos tener para el cumplimiento de estos caudales ecológicos. Yo creo que estas dos cuestiones no están lo suficientemente bien alineadas y que, por lo tanto, lo que hay que hacer es proceder con sentido común. No caer en posturas excesivamente dogmáticas en las que se le dé supremacía o al medio ambiente o a los usos económicos del agua, sino que hay que buscar un equilibrio y una buena armonía. Y para esto vamos a necesitar mucho la negociación y la participación pública. No creo que este proceso se pueda resolver desde la Administración imponiendo dogmáticamente unos caudales ecológicos, invocando un principio de conservación ambiental, que es absolutamente legítimo, pero que en la práctica, a la hora de traducirlo a cifras, puede tener incertidumbres muy significativas que hay que poner de manifiesto a la hora de justificar las decisiones que toma la Administración. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Gracias a nuestros dos ponentes de hoy, Fernando Mariño, Luis Garrote, que yo creo que nos han ayudado a entender mucho mejor, a arrojar luz sobre los caudales ecológicos, cómo se deben estudiar y sobre todo la forma en la que se deben implantar, buscando ese consenso que permita mejorar la gestión del agua. Paso ya la palabra a mi compañera Águeda García de Durango, que se encargará de conducir la clausura de este encuentro digital. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por moderar este cara a cara y, por supuesto, a Luis Garrote y a Fernando Mariño por sus intervenciones y su completísima y complementaria visión sobre los caudales ecológicos y su cálculo. Y ahora sí, pasamos a la clausura de este evento, de este encuentro digital sobre caudales ecológicos, con las palabras de Lucas Jiménez Vidal, presidente desde 2016 hasta la actualidad del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Además, Lucas Jiménez es vocal del Consejo Nacional de Agua desde 2017, vocal de la Comisión Permanente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, miembro del Consejo Asesor Regional del Agua de Murcia y secretario general de la Comunidad de Regantes Tajo Segura de Sangonera de la SIC. Adelante, Lucas, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, y en nombre del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, quiero agradecer a todos ustedes el interés demostrado en la webinar y su participación en la misma. Por supuesto, gracias a los doctores Garrote y Mariño y a IAGUA por tan rica y cuidada jornada. El preámbulo de la Directiva Marco del Agua Europea afirma que las aguas de la comunidad están sometidas a la creciente presión que supone el continuo crecimiento de la demanda del agua de buena calidad en cantidades suficientes para todos los usos. Repito, demanda de agua de buena calidad en cantidades suficientes y para todos los usos. No se nos olvide esta última premisa, no solo los medioambientales, también los socioeconómicos. Directiva que obligaba a su transposición a las legislaciones de los Estados miembros y así se hizo 3 años más tarde en nuestro país. La planificación ha de realizarse siguiendo lo preceptuado con carácter general en esta normativa europea, respetando y no alterando o haciéndolo de la forma más leve posible el difícil equilibrio conseguido entre los objetivos medioambientales y los usos socioeconómicos que dichas masas de agua procuran. En el caso del Tajo, amén de su propia cuenca, en la del Segura, gracias a los aportes de excedentes conducidos por el acueducto del Trapase. Ya se ha dicho todo en esta webinar sobre los caudales ecológicos propuestos por la planificación del Tajo y además ha sido por boca de los señores Mariño y Garrote, profesionales de reconocido prestigio profesional. Poco más que argumentar, por lo tanto, a este respecto, pero permítanme que ponga el énfasis en el punto de vista de los usuarios del agua excedentaria del Tajo, aquí en el Levante. Concretamente, el punto de vista de más de 80.000 regantes a los que representa mi organización, el Sindicato Central. Hemos hecho todo lo humanamente posible para mimar el agua que el Tajo ha derivado al Segura, asumiendo recursos no convencionales como los efluentes procedentes de la depuración hasta un porcentaje cercano al 100%. Y la desalación, pese a su coste prohibitivo. Ha sido ingente la inversión privada y pública en modernización de regadío tendente a reducir la huella hídrica en toda la cadena de producción y manipulación agraria de nuestra demarcación. No hay preparada, repito, remarcando esto último, no hay ninguna medida lista que palíe el daño que podrían provocar los incrementos en los caudales ecológicos propuestos en la planificación del Tajo para los tramos dependientes de los embalses de cabecera. Consideramos que esto no concuerda con la Directiva Marco del Agua ni con la denominación dada al propio Ministerio que ostenta las competencias en esta materia. No resulta ser esto una transición hídrica. Por lo que rogamos que en la encrucijada tan crucial y delicada en la que se encuentran nuestras regiones, afectadas como todas por los devastadores efectos de la pandemia, no prime un afán únicamente medioambiental que ponga en riesgo el futuro inmediato de estas sociedades y su comprometida situación económica. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Lucas Jiménez, por estas palabras de cierre. Muchísimas gracias a los ponentes y gracias a todos los asistentes a este evento. Nos vemos en IAGUA.